Hola, en este vídeo de finales vamos a ver finales de alfil contra caballo en los que el bando que tiene el alfil tiene un alfil malo. ¿En qué finales decimos que el alfil es un alfil malo? Es en los finales en los que el bando que tiene el alfil tiene los peones, sus propios peones, bloqueados en casillas del mismo color que el alfil. Cuantos más peones bloqueados hay en casillas del mismo color que el alfil, en general es peor. También se suele decir, una regla general, es que cuando hay peones en un solo flanco, el alfil es peor que el caballo. Es decir, el alfil es mejor cuando hay peones en ambos flancos, por el hecho de que el alfil, al ser una pieza de largo alcance, puede actuar a la vez en los dos flancos. Pero cuando hay peones en un solo flanco, también realmente es más importante cómo están colocados los peones, ¿no? Más que el hecho de que solo haya peones en un solo flanco. Bueno, vamos a comenzar con el ejemplo que tenemos en la imagen, que es la partida Karpov-Kasparov, jugada en el Mundial 1984. Aquí sí vemos la posición. El negro tiene los peones D5 y H5 bloqueados en casilla blanca, que es la casilla del mismo color que el alfil, con lo cual ya el negro está peor, ¿no? El alfil podemos decir que es un alfil malo. Y Karpov aquí jugó B4, esa jugada de admiración, con idea de bloquear otro peón más en casilla blanca, ¿no? B4 hace que los peones B5 y A6 queden fijados en casilla blanca, ¿no? El peón de A6 no está bloqueado, pero realmente no se puede mover, ¿no? Es casi como si estuviera bloqueado. Bien, aquí Kasparov jugó G por H4, que bueno, está considerada mala, pero alfil G6 parece que aguantaba mejor, pero quizás le podía molestar que en un momento dado el blanco le hiciera esta maniobra, ¿no? En esta posición, este tipo de posiciones con los peones D4, D5 bloqueados, es muy importante el control de las casillas alrededor de los peones, casilla E5 y C5, porque estas casillas suelen ser las casillas que el bando que tiene el caballo utiliza para entrar, ¿no? Entonces quizás ahí al negro le preocupaba el tener controlado la casilla E5, ¿no? Entonces por eso comió en H4 y aquí, bueno, Karpov hizo una maniobra que yo cuando vi la partida me impresionó, pero aquí yo creo que todo el mundo, todos habríamos hecho G por H4 prácticamente sin pensar, pero Karpov hizo caballo G2, una jugada de admiración. El negro comió y hizo rey E6. La idea de esta entrega de peón momentánea, bueno, el peón de H5 se va a recuperar, pero si alfil G6, vemos que después de caballo F4, alfil F7 y rey H4, el blanco va a recuperar en H5 porque el negro no puede hacer alfil por H5, porque al final de reyes y peones se pierde. Esa es un poco la clave, ¿no? de esta entrega, ¿no? Y bueno, se llegaría a una situación similar a la partida, ¿no? En la partida el negro hizo rey E6, caballo F4 jaque, rey F5 y caballo por H5. Ahora el blanco amenaza caballo G7 jaque y después de rey G6 o rey G5, caballo E6 y caballo C7 comiendo el peón de A6, ¿no? Entonces tiene que hacer rey E6 y ahora, después de caballo F4 jaque, ahora el rey blanco va a ir hacia el peón de F6. Vamos a ver cómo sigue la partida. El negro toca el peón de F3 y aquí, bueno, en caso de alfil por F3, rey por F6 y ahora el blanco va a meter el caballo en C5, no lo va a poder evitar el negro y va a comer el peón de A6 y luego maniobrará con el caballo para expulsar al rey de D6 y poner el rey en E5. Vamos a ver luego en otros ejemplos en los que el rey y el caballo pueden maniobrar para poco a poco ir empujando al rey, ¿no? de esta situación. El negro no puede aguantar con el rey en D6, ¿no? Toda la partida, ¿no? Bueno, aquí la partida siguió, hizo rey E7, un poco quizás entregando el peón de D5, pero bueno, intentando buscar activar al rey, activar al alfil, ¿no? Intentando complicar también, ¿no? Caballo por D5, jugó en la partida rey E6, otra opción también era rey D6, pero bueno, aquí después de rey por F4, aquí el plan del blanco puede ser jugar rey E3 para luego rey E3 y caballo E4 jaque y caballo C5, ¿no? Meter el caballo en C5, ¿no? La casilla C5 es la casilla importante, ¿no? Y con el caballo en C5, pues comer en A6, ¿no?
como en A6 o obligar al alfil de casillas blancas a quedarse muy mal en C8, ¿no? Bueno, la partida siguió. Aquí el Kasparov entregó también el de A6 con intención de activar un poco, no quedarse tan pasivo, y rey de 6. Y bueno, aquí ya el blanco tiene 2 peones de más, pero tampoco es un final sencillo, ¿no? O sea, esta fue la idea de Kasparov, ¿no? Activar el rey, ¿no? Pero al blanco justo le da tiempo a defender el peón. Y caballo C5 evitando que el rey negro pase, ¿no? Caballo E5, rey. Aquí diréis, bueno, ¿qué ocurre si rey B3, ¿no? El plan que tiene aquí el blanco, el plan es el siguiente, ¿no? Jugar rey D3 y si rey por A3, rey C3, ¿no? Y ahora el rey negro ha quedado totalmente atrapado, ¿no? No puede actuar y ahora el caballo va a ir maniobrando poco a poco para ir avanzando el peón, ¿no? Esta posición está totalmente perdido el negro, ¿no? Entonces, un poco esta es la clave también, ¿no? de este final. Ha permitido que el rey negro se active, pero en el momento en el que el rey negro coma en A3, la idea es jugar rey C3, ¿no? Entonces, bueno, que maniobró pues para avanzar el peón D, ¿no? Caballo jaque y aquí caballo por B5, ¿no? Y ahora ya el negro abandonó, ¿no? Bien, el siguiente ejemplo que vamos a ver es una partida clásica, Averbach-Lalienthal, jugada en Moscú 1949, que vemos que es un poco la idea similar, ¿no? A los peones de... Bueno, iba a decir que los peones D están bloqueados, pero no. Está bloqueado el peón D5 y en D4 no hay un peón blanco, pero ahí está el caballo muy bien colocado, ¿no? Bloqueando el peón. En este tipo de finales también es muy importante cuántas debilidades tiene el bando que está inferior, ¿no? El bando que aquí tiene el alfil. Entonces aquí vemos que tiene 2 debilidades de momento, el peón de A6 y el peón de C6, ¿no? Y muy importante también lo que he comentado antes, la casilla 5, ¿no? Este tipo de posiciones, la casilla 5 es una casilla de penetración, ¿no? Para el rey blanco. Si ahora, por ejemplo, los peones de F no estuvieran, vamos a quitarlos mentalmente, los peones de F6 y F4, pues el plan blanco sería rey F4, rey y rey E5, ¿no? Y colocando el rey en una casilla muy importante, ¿no? Entonces, bueno, aquí el blanco hizo Averbach, jugó G4, las negras comieron y aquí el negro decidió quedarse, digamos, de una manera pasiva. He dicho, en todos los vídeos de finales digo lo mismo, si podemos elegir entre defendernos de una manera pasiva o defendernos de una manera activa, hay que elegir siempre la situación activa, ¿no? Si se puede elegir, hay veces que no se puede elegir y hay que quedarse pasivo, pues bueno, pues no se queda pasivo, ¿no? Pero aquí en este momento, digamos que el negro en lugar de rey C7, perdón, tenía G5. G5 con la idea de quizás, bueno, se pierde el peón de G5, pero la idea es de, fijaos, ¿no? De activar el rey, ¿no? De jugar de una manera activa, ¿no? Y después de aquí rey E4, la posición no es fácil de ganar este final con blancas, ¿no? Está mejor el blanco, pero ha entregado un peón el negro, pero a cambio el rey ha mejorado mucho, ¿no? Está mucho más activo, ¿no? Y el rey blanco al revés, ¿no? El rey blanco está más pasivo. Entonces, siempre que podamos elegir entre pasivo y activo, cuando estamos peor hay que ir a una posición más activa, ¿no? Entonces, bueno, aquí el negro decidió quedarse pasivo, aguantando con rey C7 y lo que comento, ¿no? Muy importante, la casilla E5, ¿no? La casilla E5 que ahora la puede utilizar el blanco tanto para el rey como para el caballo, ¿no? Si F5, también la posición está perdida porque el blanco mete el caballo en E5, obligando al alfil, fijaos que ahora el alfil ya no tiene jugada. Y ahora el plan del blanco, el negro no puede hacer nada más que esperar, y ahora el plan del blanco es el siguiente. La idea es provocar a 5, después de provocar a 5, ahora el blanco va a jugar a 4 y después de A4, B4 y el peón de A se queda pasado. Entonces, una vez con el peón de A pasado se gana sencillamente porque si el rey
Si el rey negro va por el peón de A, entonces el rey blanco entraría al flanco de rey, ¿no? A la casilla de 7, ¿no? Entonces este plan es ganador, ¿no? Si aquí, por ejemplo, si el negro no hace A5 y después de caballo B4 defiende, pues bueno, al haberse ido el rey negro al flanco de dama, el rey blanco puede entrar hasta E6, E7, ¿no? Y veis que el alfil está cazado. Entonces, bueno, después de F5 ese era el plan, ¿no? Del blanco. Entonces, en la partida el negro comió, pero ahora, fijaos, ¿no? Le da la opción al rey blanco de ocupar la casilla E5. Rey F6, alfil H5, está el alfil en una situación horrible y, bueno, y ahora A3, caballo 6 y ya, bueno, como he comentado antes, en este tipo de posiciones es siempre posible maniobrar con el rey y el caballo para poco a poco dar jaque y ir moviendo al rey, ¿no? Y ir empujándolo, ¿no? Y aquí, bueno, ya la partida terminó caballo 7 y el negro abandonó. Bien, el siguiente ejemplo es una partida de 1915, una partida muy antigua, Zubarev Alexandrov, jugada en 1915, como digo, que nuevamente lo más importante en los finales en general, no solamente en este tipo de finales, es activar el rey lo antes posible, ¿no? Entonces, aquí, bueno, vemos lo que estamos comentando en este vídeo, ¿no? Los peones centrales negros, perdón, están bloqueados en casillas blancas, ¿no? Y el alfil es de casillas blancas, ¿no? Entonces, esto es ya muy perjudicial para el alfil. Y lo primero que hizo el blanco es activar el rey al máximo, ¿no? Muy importante en este final, es quizás más decisivo que lo que he comentado de los peones bloqueados, es que el rey en C5 es muy fuerte, ¿no? Ahora el rey en C7 no se puede mover porque mueva donde mueva, entraría el rey blanco. Entonces, bueno, caballo B4, alfil B7. Y ahora, fijaos, el negro tiene dos debilidades en A6 y en E6. Y lo que va a hacer el blanco, el plan que va a hacer, es intentar buscar otra debilidad en el flanco de rey. F3, caballo D3 y caballo F4. Ahora la amenaza es caballo H5. Caballo H5 ya prácticamente, bueno, ganaría, ¿no? Porque caballo H5 y luego caballo F6. Entonces G6 y ahora caballo H3. Fijaos que el caballo va entrando por las casillas que no puede dominar el alfil. H6, caballo F4 y caballo H5, ¿no? Para caballo F6 y atacar el de H6. Caballo H6, caballo G4 y aquí, bueno, caballo E3. Y ahora el negro hace H4, pues simplemente el blanco come en H4 y caballo G2, ¿no? Caballo G2 y si H3, caballo F4 ya se queda con peón de ventaja. Entonces el blanco hizo alfil G6 y H4, nuevamente bloqueando los peones en la casilla del mismo color del alfil. Entonces ahora el negro tiene tres debilidades, ¿no? Tiene H5, E6, A6. Cuanta más debilidades hay en la posición, pues peor, ¿no? Entonces, alfil E4 para evitar la maniobra caballo G2, caballo F4, pero bueno, como vamos a ver, no va a poder evitarlo al final, ¿no? Que el caballo llegue a F4. Caballo B3, caballo D4 tocando en E6, única jugada alfil H3, caballo E2, alfil F5, caballo F4 y alfil G4. Fijaos que ahora el alfil, la única casilla donde defienden los dos peones es G4, el rey negro no se puede mover y esto es lo que se dice, digamos, Zuzban en ajedrez, ¿no? Si el negro cualquier jugada que haga pierde un peón y el blanco tiene varias jugadas para perder tiempo, ¿no? Entonces, bueno, hace B4, también bloqueando los peones y ya está totalmente perdido el negro. Rey C7, ya le pierde el peón de A6 y ahora ya, bueno, le comieron en E6, ya el negro abandonó. Bien, la siguiente partida vamos a girar el tablero. Es una partida ya del año 2002, jugada entre dos fuertes grandes maestros, Miezis Rustemov, donde vemos la misma idea del final anterior, ¿no? El caballo bloqueando el peón de D4 es una pieza fortísima, ¿no? Cuando el peón de D4 está bloqueado en casilla del mismo color que era el alfil, ¿no? Entonces, bueno, lo primero también es
mejorar el rey al máximo, amenazando rey c4. Y ahora, bueno, ahora el caballo c6. Fijaos que caballo c6 está el blanco en prácticamente zuzba, ¿no? No puede mover ni el rey ni el alfil, ¿no? Entonces, bueno, ahora hace h4 y el negro va por el peón de h, ¿no? Si ahora el blanco hubiera hecho alfil e1 para defender los dos peones, le viene h5, ¿no? h5 y fijaos la posición, que todos los peones del blanco están bloqueados en la casilla del mismo color que el alfil. Esto es decisivo, ¿no? Esto es la peor situación que puede tener un alfil en un final, ¿no? Entonces, bueno, aquí en la partida el negro jugó alfil de 2, caballo g6, obligando a h5, caballo f8, alfil e1 y ahora fijaos, caballo e6 siempre jugando las jugadas precisas, ¿no? El negro que irá por el peón de h5, pero con mucho cuidado porque después de caballo d7 para caballo f6 iría alfil h4, ¿no? Sí, y no permitiría caballo f6. Bien, aquí hizo caballo 6 y no puede evitar ya caballo g7 y caballo h5. Bien, aquí ya el final está totalmente ganado. Bueno, caballo 4 y ahora ya fijaos en la maniobra para meter el caballo en d5, ¿no? Como he comentado al principio del vídeo, ¿no? Caballo en d5 y ahora, bueno, si el rey blanco, bueno, el rey blanco tiene que defender el peón de f4. Si el rey blanco se fuera al flanco de dama para defender el peón de b, por ejemplo, pues el rey negro iría pues al flanco del rey, ¿no? Mediante rey f7, rey g6, rey h5, rey g4, ¿no? Y si el blanco se queda, el rey blanco se queda en el flanco del rey, entonces el rey negro, bueno, tiene la posibilidad de ir al flanco de dama. Fijaos, caballo g6 para no dar la posibilidad de entrar. El caballo g6 y el peón f5 controlan las entradas al rey, ¿no? Y ahora ya, bueno, después de rey c4 ya el final está ganado, ¿no? El blanco abandonó. Bien, el siguiente ejemplo es una partida muy famosa de Capablanca, Flor Capablanca lleva negras, y es un ejemplo muy famoso de cómo defendernos, de cómo jugar cuando tenemos el alfil malo, ¿no? Porque aquí lo importante de esta posición es que el negro solo tiene un peón bloqueado en casilla blanca, el peón de d5, y bueno, con solo una debilidad el final se puede defender, ¿no? Entonces aquí Capablanca jugó b6, una jugada de admiración, ¿no? b6, f4, alfil d7 y f6. Y como he dicho al principio, es muy importante en este tipo de situaciones que tenemos aquí este peón bloqueado, ¿no? Con negras. Tenemos ahí el alfil malo, porque este peón está bloqueado en casilla blanca. Este tipo de situaciones, muy importante controlar las casillas de alrededor, porque son las que podría utilizar el blanco para entrar, ¿no? Con el rey o con el caballo. Entonces, muy importante esta maniobra de Capablanca de poner los peones en b6 y en f6. Muy importante. La idea del negro en estos finales, bueno, en este caso el negro, es los peones en casillas negras, controlando las entradas del caballo, y el alfil en casillas blancas, controlan pues, las casillas blancas, ¿no? Entonces, esa es la situación ideal, ¿no? Para defender, ¿no? Y veis que aquí, después de rey d4, a5, ¿no? Veis que nuevamente coloca los peones en casillas negras. Este es un ejemplo muy bueno para ver cómo se defiende el final cuando tenemos un peón alfil, ¿no? Entonces, bueno, aquí el negro maniobró, caballo c3, pero cuando solo hay un peón débil es más difícil de ganar, ¿no? Aquí el único problema del negro es el peón d5, ¿no? ¿Ya? Y ahora es cuestión de esperar, ¿no? h6, g3, y aquí Capablanca, bueno, yo simplemente aguantando ahí con rey d6, quedándose quieto, al final seguramente son tablas, ¿no? Ahí seguro son tablas. Quizás le podía preocupar alguna jugada como G4, ¿no? ¿Cuál es la intención de G4? La intención de G4 es quizás hacer
F5 y luego caballo E2 y caballo F4 y con el caballo en F4 podría amenazar caballo H5 si el alfil se deja de controlar la casilla H5. Pero después de alfil por G4, caballo por D5, aquí simplemente con aguantando el negro tiene que hacer tablas en este final, ¿no? El blanco puede conseguir un peón pasado, pero no. Cuando el blanco consiga el peón pasado, el negro también tendrá, digamos, un 2 contra 1 en el flanco de rey, ¿no? Entonces, este final también son tablas, ¿no? Quizás le podía molestar alguna, bueno, alguna maniobra de este tipo, ¿no? O H3 para preparar G4, similar, ¿no? Alfil por D5 y rey C6, ¿no? Igual. El final está igualado, ¿no? Entonces aquí Capablanca hizo una jugada que a mí me llama la atención, que en vez de aguantar, hizo H5, ¿no? Esta jugada, ¿no? La idea, como digo, es evitar este avance que le molestaba, ¿no? La maniobra de G4 para F5 y luego llevar el caballo F4. Le podía molestar, pero también son tablas ese final. Jugándolo con precisión son tablas, ¿no? Pero lo importante, esto va un poco contra las reglas generales, ¿no? De colocar los peones en casilla negra, pero lo importante, el peón importante en esta estructura de peones es el peón de F6 y el peón de B6, que están controlando las entradas del rey y del caballo, ¿no? Sobre todo el peón de F6, ¿no? Entonces, bueno, hizo B4 y aquí, bueno, simplemente aguantando el blanco no puede aprovechar, ¿no? Y aquí, bueno, el blanco hizo esta jugada que también es, bueno, intentar ganar, es un recurso para intentar ganar, que también va un poco contra las normas generales, ¿no? De colocar el peón en casilla blanca, ¿no? Pero la idea es quitarle la casilla C6 al rey, ¿no? Que es un poco la idea del blanco, ¿no? Entonces, por ejemplo, la idea del blanco era algún tipo de jugada como alfil G8, jugar F5 para caballo E2 y caballo F4. No obstante, bueno, seguramente también se puede defender el final, pero bueno, ya es más complicado, ¿no? Entonces, hizo G6 para evitar la maniobra de F5. Caballo A4 tocando el peón de B6. Bueno, vuelven, repitieron y aquí, bueno, viendo que el blanco ya no podía progresar más, hizo F5, ¿no? Entregó el peón y ahora, bueno, hay que defender el de H5 y, bueno, se come el de B5, se cambian ahí peones y, bueno, se llega a un final de peones en un flanco, como he dicho al principio, es desfavorable para el alfil, pero aunque los peones están doblados, insisto que es importante el control de la casilla de 5, ¿no? para defender el final, ¿no? Bueno, vemos cómo defendió Capablanca el final. Y bueno, jugaron a un final de reyes que acabó ya en tablas. Y tablas. Bueno, y por último quería mostraros un estudio que se hizo en 1931. Antes era muy habitual en los libros de finales incluir estudios, ¿no? Porque quizás no había los medios que hay hoy en día y ni la información que hay hoy en día. Entonces era muy habitual hacer estudios. Entonces este es un estudio de Grigoriev de 1931 donde un poco muestra que el caballo con el rey poco a poco pueden ir, digamos, empujando al rey, ¿no? Que el rey no podía aguantar, ¿no? la penetración del rey rival, ¿no? Entonces aquí la idea es, bueno, poco a poco ir maniobrando y expulsando al rey, ¿no? Importante aquí que el alfil en ningún momento puede salir por fuera. Tampoco es que salir por fuera de repente sería un buen alfil, pero digamos que si el alfil pudiera defender los peones por fuera, tendría más casillas para maniobrar, ¿no? Pero tampoco puede hacer alfil A4 por caballo C5, ¿no? Le amenazan el alfil de A4, le amenazan el peón D6 y si alfil D7, el final de reyes se perdería, ¿no? Caballo por D7, rey por D7, rey B7, el final se perdería. Entonces el alfil se tiene que quedar de una manera pasiva. Y ahora, bueno, poco a poco el rey y el caballo van maniobrando para ir expulsando al rey, ¿no? Caballo H8 para amenazar el peón de G6 y fijaos una jugada curiosa, caballo H8, pero se queda el alfil muy pasivo y ahora el alfil no se puede mover. Y, bueno,
ya el blanco gana la posición. Y ahora caballo de 6. Aquí si el negro hubiera jugado rey de 7, pues el blanco juega rey de 6. Después maniobra con el caballo para caballo C5 jaque y rey C7 y poco a poco se va empujando al rey, ¿no? Entonces, caballo, alfil H7, caballo E8 jaque y ya el blanco gana, ¿no? Entonces, bueno, este es un estudio donde se puede demostrar que el rey y el caballo, cuando digamos el alfil está muy pasivo, el rey y el caballo pueden ir poco a poco empujando al rey, ¿no? Y así para entrar con el rey blanco, ¿no? Bueno, esto ha sido los ejemplos que he seleccionado para este tema de finales con alfil malo. Espero que os haya gustado, espero que os sean también útiles para vuestras partidas. Muchas gracias y nos vemos en los próximos vídeos.